3 de mayo de 2007. Praia da Luz, Portugal. Un complejo turístico frente al mar, familias cenando, niños durmiendo en sus habitaciones y una rutina de vacaciones completamente normal. A unos metros de distancia, en un restaurante cercano, un grupo de adultos alterna entre conversaciones y copas de vino. Cada cierto tiempo, uno de ellos se levanta, sale del restaurante, camina hacia los apartamentos y vuelve a comprobar algo que, en ese momento, parece perfectamente rutinario, que los niños siguen dormidos. Entre ellos está una niña de 3 años. Se llama Madeleine McCann. Minutos más tarde, uno de esos controles cambia la historia para siempre. La puerta del apartamento está abierta. La cama está vacía. Y la niña ya no está. No hay ruido. No hay señales evidentes de entrada forzada clara. No hay una explicación inmediata. Solo una ausencia. En cuestión de horas, el caso deja de ser una preocupación familiar y se convierte en una búsqueda internacional. Policía portuguesa, investigadores británicos, medios de comunicación de todo el mundo y una pregunta que todavía, casi 2 décadas después, sigue sin respuesta clara. ¿Qué ocurrió esa noche dentro de aquel apartamento? Pero para entenderlo, hay que volver al principio. Antes del silencio. Antes de la búsqueda. Antes de que el nombre de Madeleine McCann se convirtiera en uno de los casos más conocidos del mundo. La historia de Madeleine McCann comienza como empiezan muchas historias que nunca deberían terminar en una investigación internacional, con unas vacaciones familiares. La familia McCann viaja en 2007 hasta el sur de Portugal, a la zona de Praia da Luz, un destino turístico habitual para familias británicas. Se alojan en un complejo de apartamentos vacacionales conocido como Ocean Club, un resort pensado precisamente para eso: descanso, playa y tranquilidad. Sol, cenas al aire libre, piscinas y una sensación de seguridad propia de un entorno turístico cerrado. Junto a ellos viajan varios amigos de la familia. No es un viaje aislado, sino un grupo de adultos con hijos pequeños que comparten la experiencia. Durante el día, la rutina es sencilla: playa, piscina, paseos y juegos de niños. Por la noche, la dinámica se repite con una estructura bastante fija. Los adultos cenan en un restaurante del propio complejo, mientras los niños permanecen en los apartamentos. La idea es simple. El restaurante está cerca, los padres vuelven periódicamente para comprobar que todo está bien. Una organización informal que, en ese momento, no parecía especialmente peligrosa dentro del contexto del resort. Los apartamentos están distribuidos alrededor del complejo, caminos cortos, accesos sencillos y una sensación general de comunidad entre los huéspedes. Madeleine tiene 3 años y comparte apartamento con sus hermanos mellizos, más pequeños aún. Su habitación está separada de la zona donde los adultos se reúnen para cenar. Esa noche del 3 de mayo de 2007, el patrón se repite. Los adultos cenan, conversan y alternan las visitas periódicas a los apartamentos para comprobar que los niños siguen dormidos. En apariencia, todo transcurre con normalidad. Nada sugiere que esa noche vaya a ser diferente a las anteriores. Sin embargo, en algún punto de esa rutina aparentemente controlada, algo cambia. Un detalle. Un intervalo de tiempo. Un momento sin vigilancia directa. Y a partir de ahí, la historia deja de ser una simple escena de vacaciones. Porque cuando uno de los padres regresa al apartamento, la puerta ya no cuenta la misma historia que antes. Este detalle, que en un primer momento podría parecer menor o incluso fruto de una mala percepción, se convierte en el primer elemento crítico del caso. Cuando se accede al interior, la escena cambia. La cama donde dormía Madeleine está vacía. No hay señales claras de lucha evidentes en la habitación. No hay ruido. No hay respuesta. Solo una ausencia inmediata y difícil de interpretar en ese momento. La reacción inicial no es inmediata en términos de comprensión de lo ocurrido. Se trata primero de una búsqueda dentro del propio complejo. De llamadas. De desplazamientos rápidos entre apartamentos. De confusión. Y de una creciente sensación de que algo no encaja. A medida que pasan los minutos, la posibilidad de una simple pérdida dentro del recinto se descarta. El complejo es cerrado, controlado, y no hay indicios claros de que una niña de 3 años haya podido alejarse sola sin ser vista. La preocupación se convierte rápidamente en alarma. Y la alarma en una notificación a las autoridades locales. La policía portuguesa es alertada y, con ello, el caso deja de ser una situación interna del complejo turístico. A partir de ese momento, la desaparición de Madeleine McCann entra en el ámbito de una investigación oficial. Pero en esas primeras horas, lo único que existe es incertidumbre. Una habitación abierta. Una cama vacía. Y una pregunta que empieza a repetirse sin respuesta clara: ¿dónde está Madeleine?
Cuando se confirma que Madeleine McCann no está en su habitación, la situación deja de ser una búsqueda interna dentro de un complejo turístico. Se convierte en una emergencia. En los primeros minutos tras la alerta, el personal del Ocean Club y los familiares comienzan a moverse por todo el recinto en busca de la niña. Se revisan apartamentos, zonas comunes, caminos interiores del complejo y cualquier lugar donde pudiera haberse desplazado por sí misma. Pero el resultado es inmediato y preocupante. No hay rastro claro de Madeleine dentro del área visible del resort. La policía portuguesa llega al lugar y comienza a organizar la primera fase de búsqueda. En este punto, el tiempo se vuelve un factor crítico. Cada minuto cuenta, y cada decisión puede influir en la reconstrucción posterior de los hechos. Se amplía la búsqueda dentro y alrededor del complejo. Se inspeccionan accesos, se revisan zonas exteriores y se intenta establecer una línea de tiempo lo más precisa posible de las últimas veces que fue vista. Pero hay un problema fundamental desde el inicio. La información inicial es fragmentaria. Los testimonios provienen de personas que estaban cenando, entrando y saliendo del restaurante, y realizando comprobaciones intermitentes. Esto hace que la reconstrucción exacta de la noche sea compleja desde el principio. Mientras tanto, la noticia empieza a extenderse dentro del entorno turístico. Otros huéspedes son informados y el ambiente en el complejo cambia por completo. Lo que horas antes era un entorno de vacaciones, se convierte en un escenario de búsqueda activa. Las autoridades comienzan a considerar distintas posibilidades, desde una salida accidental del complejo hasta escenarios más complejos. Pero en este punto no hay pruebas concluyentes que apunten en una dirección específica. Lo único claro es la ausencia de Madeleine. Con el paso de las primeras horas, se solicita apoyo adicional. La búsqueda se amplía más allá del resort. Se movilizan recursos locales y comienza una operación que ya no es solo del complejo turístico, sino de carácter regional. A medida que avanza la noche, la incertidumbre crece. Y la ventana temporal entre la última vez que Madeleine fue vista con certeza y el momento en que se detecta su ausencia se convierte en el eje central de toda la investigación posterior. Porque en ese intervalo, todavía sin explicación clara, ocurrió algo que cambiaría el caso para siempre. En cuestión de horas, la desaparición de Madeleine McCann deja de ser un asunto local en un complejo turístico del sur de Portugal. Se convierte en una noticia internacional. Los medios de comunicación británicos comienzan a cubrir el caso de forma intensiva. Poco después, la historia cruza fronteras y aparecen informativos de toda Europa y otros continentes. La razón es evidente. No se trata solo de una desaparición, sino de una niña de 3 años desaparecida en circunstancias aún no aclaradas dentro de un resort turístico cerrado. El caso reúne varios elementos que lo hacen especialmente mediático desde el inicio. Una menor de edad, un entorno vacacional considerado seguro, la ausencia de señales claras inmediatas y una ventana temporal muy concreta pero difícil de reconstruir con precisión. A medida que crece la atención mediática, también crece la presión sobre la investigación. Las autoridades portuguesas se enfrentan a un caso de gran complejidad logística y mediática al mismo tiempo. En el lugar, la búsqueda continúa con medios ampliados. Se revisan zonas cada vez más amplias alrededor del complejo, se intenta reconstruir con mayor precisión la cronología de la noche anterior y se recopilan testimonios de personas que estaban en el resort. Sin embargo, a medida que pasan los días, aparecen también las primeras dificultades. La información inicial no siempre es consistente. Algunos detalles sobre horarios y movimientos no coinciden completamente entre testigos. Y la reconstrucción de los hechos comienza a mostrar pequeñas discrepancias. En paralelo, el caso empieza a generar una atención pública masiva. La imagen de Madeleine se difunde en medios de todo el mundo. Se emiten alertas. Se publican campañas de búsqueda. Y su nombre se convierte en uno de los más reconocidos a nivel internacional en muy poco tiempo. Con el paso de los días, la investigación se amplía aún más. Intervienen distintas unidades. Se realizan nuevas inspecciones en el complejo y se comienzan a explorar hipótesis más amplias sobre lo ocurrido. Pero en este punto, todavía no existe una conclusión clara. Solo una serie de posibilidades abiertas. Y una ausencia que sigue sin explicación. El caso ya no pertenece únicamente a una familia ni a un país. Pertenece a la atención global. Y esa atención, con el tiempo, también influirá en la forma en la que se interpretan los siguientes pasos de la investigación. Porque a partir de aquí, cada nuevo detalle será analizado, cuestionado y debatido a escala internacional. Y el caso de Madeleine McCann entrará en su fase más compleja. Con la desaparición de Madeleine McCann ya convertida en un caso internacional, la investigación entra en una fase mucho más compleja. A las autoridades portuguesas se suman equipos británicos, incluyendo unidades especializadas que comienzan a colaborar en la reconstrucción de los hechos. El objetivo es claro:
Definir con precisión qué ocurrió en la ventana de tiempo entre la última vez que Madeleine fue vista con certeza y el momento en que se detecta su ausencia. Pero esa ventana, que en teoría debería ser estrecha, resulta en la práctica difícil de delimitar con exactitud. Los testimonios de aquella noche provienen de múltiples personas que realizaron comprobaciones intermitentes en los apartamentos mientras cenaban en el restaurante cercano. Esto introduce un problema fundamental. La cronología no es perfectamente lineal. Pequeñas diferencias en recuerdos, tiempos y percepciones generan variaciones en la reconstrucción inicial. A medida que avanza la investigación, se intenta ordenar esa información en una secuencia coherente. Se revisan horarios. Se comparan declaraciones. Y se reconstruyen los movimientos dentro del complejo turístico lo más fielmente posible. Sin embargo, incluso con esos esfuerzos, el caso mantiene zonas de incertidumbre. En paralelo, comienzan a explorarse distintas hipótesis sobre lo ocurrido. Algunas se centran en una posible salida accidental del complejo. Otras consideran escenarios más complejos relacionados con la intervención de terceros. Pero en esta fase, no existe evidencia pública concluyente que permita afirmar una teoría por encima de otra. Mientras tanto, la presión mediática continúa creciendo. Cada nuevo detalle es analizado por la prensa internacional, y el caso comienza a generar un nivel de atención que influye directamente en su desarrollo. La difusión global del caso tiene un efecto doble. Por un lado, aumenta los recursos y la visibilidad de la búsqueda. Por otro, introduce un nivel de escrutinio constante sobre cada paso de la investigación. En este contexto, la reconstrucción de los hechos se convierte en un proceso cada vez más delicado. Porque ya no solo importa lo que ocurrió, sino también cómo se interpreta públicamente. A medida que pasan los días, la investigación se amplía aún más allá del complejo turístico. Se exploran áreas cercanas, se analizan posibles rutas de salida y se intenta determinar si Madeleine pudo haber sido trasladada fuera del recinto en algún momento. Pero el caso no ofrece respuestas inmediatas. Solo más preguntas. Y una línea temporal que, pese a todos los esfuerzos, sigue sin cerrarse de forma definitiva. El siguiente paso de la investigación marcará un cambio importante en la dirección del caso. Porque la atención comenzará a desplazarse desde la cronología de la noche hacia las posibles personas involucradas. Y ahí es donde el caso de Madeleine McCann entrará en una nueva fase. A medida que la investigación avanza, el caso de Madeleine McCann empieza a cambiar de naturaleza. Lo que inicialmente era una búsqueda centrada en la localización de una niña desaparecida, se convierte progresivamente en una investigación sobre lo que ocurrió dentro del complejo turístico aquella noche. La atención se desplaza desde el dónde está Madeleine hacia el qué pasó en la ventana de tiempo crítica. En este punto, los investigadores comienzan a analizar con más detalle cada elemento disponible: testimonios, horarios, movimientos dentro del Ocean Club y posibles puntos de acceso o salida del recinto. El objetivo es reconstruir no solo la cronología, sino también identificar cualquier anomalía en la secuencia de eventos. Con el paso del tiempo, la investigación abre distintas líneas de trabajo. Algunas se centran en la posibilidad de una salida no supervisada del apartamento y del complejo. Otras exploran escenarios en los que una tercera persona podría haber intervenido durante la noche. Sin embargo, es importante señalar que en esta fase no existe una conclusión pública definitiva que permita confirmar una hipótesis por encima de otra. Lo que sí ocurre es un aumento progresivo de la complejidad del caso. Cuantos más datos se analizan, más difícil resulta establecer una reconstrucción única y cerrada de los hechos. En paralelo, la atención mediática continúa creciendo, y con ella, también lo hace la presión sobre la investigación. El caso se convierte en uno de los más seguidos del mundo, y cada nuevo desarrollo es interpretado, debatido y reanalizado constantemente por la opinión pública. Con el paso de los meses y años, la investigación sigue evolucionando. Se revisan nuevas informaciones, se reabren líneas de trabajo y se incorporan nuevos equipos y recursos en distintos momentos. Pero a pesar de los esfuerzos, el núcleo del caso permanece sin una respuesta definitiva. La desaparición de Madeleine sigue sin resolverse de forma concluyente en el ámbito público. Y eso convierte el caso en un ejemplo de investigación prolongada en el tiempo, donde la evidencia disponible no ha permitido cerrar completamente todas las incógnitas. En este contexto, empiezan a surgir nuevas figuras y nuevos enfoques dentro de la investigación, especialmente en fases posteriores del caso. Algunos nombres se incorporan a la lista de interés investigativo. Y con el tiempo, una línea concreta empezará a destacar por encima de las demás dentro de la atención policial internacional. Pero esa parte de la historia pertenece a una fase posterior del caso. Una fase en la que la investigación vuelve a cambiar de dirección, y donde el tiempo empieza a jugar un papel aún más importante. Con el paso del tiempo, el caso de Madeleine McCann entra en una fase distinta. Ya no es únicamente una investigación activa en el sentido inicial,
sino un caso de larga duración que se revisa, se updatea y se reinterpreta conforme aparecen nuevas informaciones. La búsqueda inmediata en Portugal dio paso a una investigación internacional sostenida en el tiempo, con participación de distintos cuerpos policiales y cambios de enfoque a lo largo de los años. Durante este periodo, el caso no desaparece de la agenda pública. Al contrario, permanece presente de forma intermitente cada vez que surge una nueva pista, un nuevo testimonio o un nuevo análisis policial. En fases posteriores, una línea de investigación concreta empieza a tomar más relevancia dentro del trabajo de las autoridades alemanas. El foco se desplaza hacia posibles vínculos con un sospechoso identificado en investigaciones europeas relacionadas con otros delitos. Christian Bruckner aparece como una figura central en esta etapa del caso. Es importante señalar que, en el contexto público de la investigación, su vinculación con la desaparición de Madeleine se ha tratado como una línea de investigación, no como una condena ni una conclusión judicial definitiva. A lo largo de los años recientes, distintas autoridades han indicado que se le considera un sospechoso principal en relación con el caso, aunque el proceso judicial relacionado con Madeleine no ha llegado a una resolución final pública. Mientras tanto, la investigación continúa activa en distintos niveles. El Reino Unido mantiene operaciones abiertas relacionadas con el caso. Alemania sigue explorando su línea principal de investigación. Y Portugal conserva el expediente original dentro de su marco judicial. El caso, por tanto, no se ha cerrado de forma universal, sino que permanece distribuido entre distintas jurisdicciones, cada una con su propio enfoque. En paralelo, la atención mediática sigue reapareciendo cada vez que hay novedades. Informes, declaraciones oficiales y actualizaciones puntuales que reactivan el interés global. Sin embargo, pese a los avances acumulados durante casi 2 décadas, el núcleo del caso sigue sin una respuesta definitiva públicamente confirmada. No existe una reconstrucción completa y cerrada de lo ocurrido aquella noche en Praia da Luz. Y esa ausencia de certeza es, en gran parte, lo que mantiene el caso vivo en la memoria colectiva. Porque más allá de las investigaciones, los documentos y las hipótesis, permanece una pregunta que nunca ha dejado de repetirse desde 2007. ¿Qué ocurrió exactamente con Madeleine McCann? A medida que el caso de Madeleine McCann se extendía por todo el mundo, ocurrió un fenómeno paralelo que marcaría profundamente la investigación y la percepción pública del caso. No todas las pistas eran reales. No todos los rostros eran relevantes. Y no todos los avistamientos correspondían a la niña desaparecida. En los meses y años posteriores a 2007, comenzaron a aparecer reportes de supuestas Madeleines en distintos países. Algunas personas afirmaban haber visto a una niña muy parecida acompañada de adultos desconocidos. Otras aseguraban haberla reconocido en aeropuertos, carreteras o espacios públicos. Incluso surgieron casos de menores que, por coincidencia física o circunstancial, fueron confundidos con ella. Cada uno de estos reportes era tomado inicialmente con cautela por las autoridades. Se abrían investigaciones. Se recogían testimonios. Y en algunos casos se realizaban pruebas de ADN para descartar cualquier relación. El resultado fue siempre el mismo: no eran Madeleine. Uno de los factores clave detrás de este fenómeno fue la enorme exposición mediática del caso. La imagen de Madeleine fue difundida globalmente desde los primeros días de la investigación. Esto convirtió su rostro en uno de los más reconocibles del mundo en muy poco tiempo. Pero esa visibilidad también tuvo un efecto secundario. Cada niña rubia de edad similar podía generar una posible confusión. Cada avistamiento, por improbable que fuera, se convertía en una pista potencial. Con el tiempo, la investigación tuvo que filtrar una enorme cantidad de información no confirmada. Reportes en distintos países. Llamadas anónimas. Y testimonios que, aunque muchas veces sinceros, no se correspondían con la realidad del caso. Este fenómeno no resolvió la desaparición, pero sí complicó la investigación, desviando recursos y atención en múltiples direcciones durante años. Y dejó una consecuencia clara en el caso: cuanto más famoso se volvía el nombre de Madeleine McCann, más difícil era separar la realidad de la confusión. El tiempo ha pasado. Las noticias han cambiado. Las generaciones también. Pero el caso de Madeleine McCann sigue apareciendo, una y otra vez, en titulares, documentales y actualizaciones de investigación. No por falta de información, sino por la ausencia de una conclusión definitiva aceptada de forma universal. Porque este no es solo un caso de desaparición. Es también un caso de investigación prolongada, de líneas cruzadas, de reconstrucciones incompletas, y de una noche concreta que sigue siendo analizada casi 20 años después. En el centro de todo, permanece la misma imagen inicial. Un complejo turístico, una habitación, y una ausencia que cambió para siempre la vida de una familia. El resto es el esfuerzo continuo de intentar entender lo que ocurrió en ese intervalo de tiempo.
Y aceptar que, incluso con toda la información acumulada, hay historias que no siempre se resuelven por completo.